Bueno, le comentamos que hoy lunes se va a realizar la presentación del libro Radiografía de una canallada del dirigente sindical y político Ariel Basteiro. Por este motivo, nosotros hemos invitado para compartir este momento a Elia Fernández, presidente del Frente Grande, quien va a moderar la presentación de este libro de Ariel Basteiro. Elia, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir este momento con nuestra teleaudiencia, ¿no es cierto? Bueno, hoy, esta tarde, se hace la presentación a partir de las 6:30 de la tarde, de la tarde. 18:30, en el local del Sindicato de Viajantes, ¿no? Así es, sí. Bien, bien. Bueno, digamos, hay una gran convocatoria para la presentación de este libro porque cuenta detalles de esta colaboración, como dice Elia, del gobierno en ese momento de Mauricio Macri con, digamos, para el golpe de Estado que se realizó en Bolivia. Pero bueno, ya estamos en comunicación, ahí está la tapa del libro, radiografía de una canallada. Ya estamos, tenemos acá una sorpresa para Elia, porque ya la tenemos por Zoom a Ariel Basteiro. Si me está escuchando, Ariel, muy buenos días, te saluda Edgar Isaac Castillo, acá de la columna NOA. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar comunicado con ustedes y estar hoy por la tarde ya en la ciudad de Salta para poder compartir con compañeros, con compañeras, una reflexión sobre lo que sucedió hace ya más de 4 años en Bolivia, que provocó un golpe de Estado y la manera en que el gobierno de Mauricio Macri participó y ayudó a desestabilizar la democracia y a generar 36 muertos, como lo que provocó la represión que el ejército y la policía llevó adelante allí en Bolivia. Bueno, Ariel, vos has vivido directamente este hecho porque vos en ese momento eras o fuiste embajador argentino en Bolivia en dos periodos, ¿no es cierto? Yo fui en dos periodos, primero con Cristina Fernández de Kirchner entre el 2012 y el 2015, y posteriormente, en el 2015 termino mi mandato y vuelvo como embajador con el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, en abril del 21. Es decir, que el golpe de Estado y lo que cuenta el libro, todos los hechos que analiza el libro, se dan en el periodo del gobierno de Mauricio Macri, cuando en Bolivia estaba de embajador un jujeño, Normando Álvarez García. Ariel, ¿por qué no nos comentás algunos detalles? No digo que nos cuente el libro porque seguramente eso lo vamos a dejar para la tarde. Claro, no hay que espolearlo tampoco. No lo podemos adelantar porque si no la gente va a decir, bueno, ¿para qué voy a ir? Porque ya no puede. Pero algunos detalles de ese libro para que, es decir, cómo has logrado vos recolectar los datos mientras vos aprovechaste la función, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el dato que más te llamó la atención de si lo podemos llamar, tráfico de armas entre el gobierno de Mauricio Macri para los golpistas, digamos, aquellos sectores que han producido el golpe contra Evo Morales? Sí, fundamentalmente fue un contrabando agravado desde Argentina hacia Bolivia. En Bolivia también se daban en esos días el cambio de gobierno. Fue la noche donde, en el primer día del gobierno de facto, con lo cual no había autoridades ni nadie responsable en ningún área del Estado boliviano. En Argentina se considera, está catalogado como contrabando agravado, no tan solo porque fue un contrabando de armas, que ya en sí mismo tiene mucho más peso en el Código Penal el delito de tráfico de armas y de drogas que cualquier otro contrabando, y fundamentalmente también porque para ello se complotaron 14 funcionarios
del gobierno de Macri, empezando por Mauricio Macri, por Patricia Bullrich, y por la composición del grupo que organizó ese envío, se considera contrabando agravado. El libro cuenta el contrabando de municiones que sale de la Gendarmería Nacional la noche o la tarde del 13 de noviembre del año 2019, que se embarca en el aeropuerto de Palomar de manera totalmente subrepticia, sin ningún tipo de documentación, la noche del día 13, y que arriba a Bolivia la madrugada del 14 en el aeropuerto del Alto. El libro aparte también se da licencia para analizar todo el proceso que vivió Bolivia desde el 2016, cuando se hace un referéndum que posteriormente deriva en diferentes conflictos 3 años después, en octubre del 19, cuando hay elecciones, y después de cómo se prepara por parte de los gobiernos de la Alianza del Pacífico, eran los gobiernos de derecha que en ese momento gobernaban la mayoría de los países de Sudamérica, cómo también acuerdan entre esos gobiernos generar las condiciones para esmerilar, para desgastar al gobierno de Evo Morales, que era el último o el único gobierno, junto con el de Venezuela, que quedaban del periodo de lo que se había conocido como la década ganada. El libro se da licencia para analizar todos esos 3 años, cómo se provoca el golpe, cómo la OEA y la Iglesia también trabajan de manera mancomunada para desconocer el proceso electoral que se había llevado adelante en octubre del 19 y que había arrojado como triunfante en ese proceso electoral a Evo Morales, ¿no? Con el 46, casi 47% de los votos, contra el 33, creo que fue 11 puntos de diferencia entre uno y otro de Carlos Mesa, el candidato de la derecha boliviana. Por supuesto que detrás de este golpe, como siempre, están las grandes empresas, las empresas multinacionales, ¿no es cierto?, y el gobierno de Estados Unidos, que son los más interesados en que derrocar a estos gobiernos que atentan contra sus intereses, ¿no? Sí, justamente una de las condiciones que el propio Evo Morales marcó, yo me acuerdo haber escrito por esos días en página 12 también una nota con un golpe con gusto a sal. Semana o meses antes del golpe, Bolivia acuerda con China, con una empresa china, a abrir la explotación del litio en los salares que tiene Bolivia, que son los más grandes del mundo, digamos, ¿no? La mayor reserva de litio del mundo está en Bolivia, junto con Argentina y Chile, pero Bolivia del conjunto total tiene más del 60-70% de ese litio, y allí nadie descarta que hubo intereses de países europeos como Inglaterra, de países como Estados Unidos, que también hicieron y geopolíticamente trabajaron para que ese contrato que se había hecho con China y con Alemania no tuviera continuidad. Por eso que también muchos consideran que el golpe lo provoca esos acuerdos que obviamente dejaban afuera del negocio a los Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, y que allí hubo intereses que seguramente trabajaron para volver a plantear otra realidad que hasta el día de hoy se mantiene en las mismas condiciones que hace 6 años atrás. Bien, le demos participación acá a Elia, porque si no enseguida nos va a objetar. Que Elia, no, hoy la estrella es Ariel. Al saludarlo a Ariel. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Elia? Un gusto escucharte. No desarrollemos todo el tema, porque si no va a tener que moderar esta tarde no, Elia, ¿no? Por favor. Yo solo lo voy a presentar y lo más sabroso seguramente lo va a aportar Ariel. Así es, hay una gran expectativa, Ariel, con respecto a la presentación de esta tarde del libro.
eh, yo le decía a Elia, antes de la entrevista, le decía que yo como editor le hubiese puesto el título Radiografía de la venta de armas, que hubiese sido más directo y para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Radiografía de una canallada, por ahí te cuesta entender, digamos, porque, bueno, obviamente ve la imagen, esa imagen de la imagen, esa foto de la tapa y te da la pauta de qué se trata. Pero bueno, te decía que hay una gran expectativa acá en Salta por la presentación de este libro. ¿Vos lo estás presentando en todo el país o en diferentes, así, o en lugares ya prefijados? Sí, el libro, no te escucho muy bien, se entrecorta, pero creo haber entendido. El libro se presentó en Bolivia, en la Casa de Gobierno, junto con el presidente Luis Arce Catacora. Se presentó en la Feria del Libro de La Habana, obviamente en la Feria del Libro de Buenos Aires, y ya hemos recorrido varias provincias de Argentina: Mendoza, Tucumán, obviamente Buenos Aires, varios distritos de la provincia de Buenos Aires, hoy Salta, para dar a conocer y que este libro sea un punto de debate para la militancia política, para no permitir que Argentina vuelva a estar involucrada en un hecho tan lamentable como colaborar con un golpe de Estado y con la represión de un pueblo. Argentina no es la primera vez que contrabandea armas en el gobierno de Menem. Algunos todavía tienen el recuerdo del tráfico de armas a Ecuador en un conflicto bélico entre Ecuador y Perú, y a Croacia cuando se estaba llevando adelante la guerra ahí en el Báltico, la guerra yugoslava, digamos, ¿no? Eslava, más que báltica. Y en ambos casos fueron conflictos bélicos entre dos países. Nunca antes se había colaborado para poner armas en manos de la policía y los militares de un país para reprimir al pueblo de ese país. De los 36 muertos que se dieron en Sencata y en Sacaba, donde se provocaron las represiones más grandes, todos los caídos son campesinos, trabajadores, estudiantes. Obviamente que no hay ningún herido, ni policía, ni militar, y que la represión, como cuenta el libro en detalle, plantea cómo desde helicópteros se disparaba a la población que estaba manifestándose y que por ese momento lo único que hacía era protestar por un golpe de Estado que se estaba llevando adelante en Bolivia, no por otro motivo, y de manera pacífica. Y lo que recibieron como respuesta fueron balas que terminaron con la vida de muchos bolivianos. Y de un argentino. Y de un argentino también, y de un argentino como Sebastián Moro, un periodista mendocino que era freelance de Página 2 y que dirigía un periódico en Bolivia de la organización campesina, que también halló la muerte allí en Bolivia en esos días. Ariel, ¿qué lectura haces de que Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri, ahora también es ministra de Seguridad de este gobierno de Milei, qué lectura haces de este mismo personaje que curiosamente, ocupa el mismo cargo, ¿no es cierto? ¿Qué lectura haces de esta persona, de este funcionario, de esta funcionaria? Mirá, en verdad, buena pregunta, y yo en el libro lo planteo. Cuando estaba terminando el libro, por esos días, asumía el gobierno de Milei, y Milei nombraba a Patricia Bullrich como ministra. Mauricio Macri estaba en el palco del Día de la Asunción y ponía ministros amigos suyos como Caputo a cargo de ministerios estratégicos. Forí, que era el canciller del gobierno de Mauricio Macri, asumía, y que tiene mucho que ver en todo el proceso de contrabando, asumía como embajador en Chile.
Pompeo, Fulvio Pompeo, quien también participó en todo el proceso de desestabilización al gobierno de Evo Morales, asumía en la ciudad de Buenos Aires como relaciones exteriores de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los funcionarios que deberían estar presos y asumían primeros cargos importantes dentro del gobierno de Milei, lo cual muestra fehacientemente que la casta no hay que buscarla en otro lado que no sea en el gobierno nacional. Tanto que se preocupa Milei en combatir a la casta, tendría que mirar a su alrededor y darse cuenta que la casta está con él y es él mismo llevando adelante un gobierno que se nutre de funcionarios que participaron en muchos gobiernos en donde se reprimió, donde se maltrató al pueblo argentino y también, como en este caso, a pueblos latinoamericanos. Bueno, estamos conversando con Ariel Basteiro, escritor, ex dirigente sindical, actual dirigente político, ex embajador argentino en Bolivia. Por supuesto, por último, Ariel, quería preguntarte, ¿cómo ve el mapa político actual? ¿Cuáles son las posibilidades del regreso, de la vuelta del peronismo al gobierno? ¿Lo ves difícil? ¿Lo ves complicado? ¿Cómo lo ves? A ver, creo haber entendido, porque te vuelvo a decir que no se escucha bien. Creo que estamos en un proceso electoral ya abierto en prácticamente todo el país, más allá de las elecciones provinciales. En octubre se va a votar el mismo día en todo el país para diputados nacionales, que quizás es el termómetro nacional. Yo creo que el ajuste que viene sufriendo el pueblo argentino en estos últimos 2 años, más allá de lo que dicen algunas encuestas, algunos trabajos de consultoría, los cuales me permito dudar muchas veces, porque no pueden reflejar una realidad teniendo en cuenta los niveles de necesidades que van creciendo en la salud pública, en la educación, en la administración pública, en las obras viales, en las obras de servicios públicos. El país está parado y la economía, más allá de una falsa control de la inflación, ha caído estrepitosamente, la economía en general, y eso yo creo que se va a reflejar en la votación en octubre, dando una señal de disconformidad del pueblo argentino a las políticas que hoy se aplican en todo el país, con lo cual estoy convencido de que va a haber un gran señalamiento del pueblo argentino a no seguir con esta política y un castigo al gobierno de Milei por solamente beneficiar a los poderosos, a los terratenientes, a las empresas extranjeras y olvidarse de la necesidad del pueblo. Yo creo que la elección en octubre va a ser quizás para muchos una sorpresa, para mí va a ser la confirmación de que las políticas que se llevan adelante afectaron a gran parte o a la gran mayoría de la población argentina, y ahí se va a ver reflejada en la votación. Muy bien, Ariel Basteiro, escritor, ex dirigente sindical y actual dirigente político y ex embajador argentino en Bolivia. Muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar presentes esta tarde en la presentación de este libro, Radiografía de una canallada, en el Sindicato de Viajantes, ¿no? Acá en Córdoba 148. Sí, así es. Así que vamos a acompañar acá a la presentación. A partir de las 18:30. 18:30 se va a presentar este libro, Radiografía de una canallada, interesante, aporta datos sobre el tráfico de armas del gobierno de Mauricio Macri para los golpistas que derrocaron a Evo Morales, ¿no? Elia. Sí, así es. Lo que no contó Ariel, yo te cuento. Sí. Él inicia esta investigación a través de documentación que él encuentra cuando asume nuevamente en su cargo como embajador en el año 2021. Claro.
Y ahí, bueno, esa documentación le sirve para... Encuentra un hilito, lo empieza disparador. a tirar de ahí y bueno... Como disparador para y este libro. aporta todos estos datos en la justicia, se sustentan causas tanto en Argentina como en Bolivia, donde se imputa al expresidente Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, que era ministra y actual ministra de Seguridad, a quien estaba a cargo de la Gendarmería en ese momento y a otro grupo de personas. La causa estaba avanzando en Bolivia y desde la asunción de Milei, la causa en Argentina está totalmente paralizada, cajoneada, como diríamos. Claro, está archivada, digamos. Sí. Bueno, Elia Fernández, bueno, seguramente te vamos a invitar en otro momento para que nos cuentes de tu actividad. Bueno. De la actividad del Frente Grande, qué va a pasar, para dónde Bueno, va. Ariel es del Frente Grande. Por eso ¿no? digo que acá en Salta me refiero. Sí, por supuesto. Bueno, agradecida. Muchas gracias, espero tu Elia. invitación. Y bueno, vamos a estar esta tarde, por supuesto, a partir de las... Le decía Ariel, bueno, muchas gracias, Ariel, por este contacto. Y vamos a estar esta tarde en la presentación de tu libro, Radiografía de una canallada. Así Nos que, vemos en un rato, Ariel. Dentro de un rato se van a ver con Elia. Muchas gracias nuevamente.